más que cosas concretas, es la filosofía de vida que a mí me parece que es la adecuada para ser músico y para ser artista. Es decir, disciplina, inspiración, curiosidad, preparación, todos los elementos que a uno le permiten ser un buen profesional. Más que decir, pues esta idea es así, eso depende, las ideas dan igual porque cada día cambian y cada día uno aprende más cosas. Pero el hecho de ser inquisitivo, de ser curioso, de tener el punto honor de prepararse, de tener el estándar muy alto, eso es lo que más me importa. O sea, si yo eso le puedo enseñar a los alumnos y a mis discípulos, es lo que más me interesa. O sea, que ellos salgan como personas más preparadas para la vida real, porque al final es eso. Bueno, yo sinceramente pienso que el tiempo de estudio es esencial, y aquel que diga, no, bueno, es que con el tiempo ya... Yo pasé 4 años de mi vida estudiando 8 horas al día, y eso a mí me fortaleció mucho, aun cuando yo no estaba tocando ni mucho menos tan bien como años después. Es decir, el tiempo de estudio, sobre todo el tiempo de estudio intenso, es muy importante como una inversión a largo plazo. Es decir, como mi profesor lo explicaba muy bien, nosotros somos bebés, porque cuando uno toca el instrumento es como que tiene 0 años, ¿no? Y entonces, cuando pasan 10 años, si uno piensa en la vida normal de un humano, a los 10 años uno todavía no tiene ni la inteligencia, ni el conocimiento, ni la coordinación, ¿no? Es decir, tiene que pasar 20 años para que uno entienda cómo funciona un instrumento de verdad. Por tanto, hacer ese tipo de estudio a uno, yo creo que le acelera un poco el proceso de conocimiento. Pero uno tiene que tener mucha paciencia, porque todo ese momento de estudio a uno no le parece que uno haga el progreso que de verdad está haciendo. Es cuando uno ya empieza a volar más alto y a tener que ensayar menos, a estudiar menos, pero ya tiene más capacidades, que uno empieza a tocar mejor. Y yo diría, la paciencia es muy importante, porque aprender un instrumento requiere unas cosas técnicas, y solo una vez pasadas esas cosas técnicas uno puede ya empezar a ponerle la parte musical, a guiar la parte técnica gracias a la interpretación, pero la paciencia es muy importante. Y estudiar tiene que ser inteligente. Uno no puede darse con la cabeza en la pared durante 2 horas y pensar que ya va a ser más inteligente. O sea, estudiar de manera inteligente, de manera esencial, haciendo las cosas bien, entendiendo los procesos y siendo claro a la hora de analizar todo lo que a uno le pasa en la parte técnica es esencial, porque en ese caso un problema se resuelve, o al menos se analiza en 1 minuto y se resuelve en 5, en vez de hacer 2 horas de, ay, yo voy a repetir hasta que me salga. Eso no sale, simplemente no sale. No, yo creo que a la hora de tocar el violín, lo que más me ha ayudado han sido, sea el estilo clásico, Mozart sobre todo, a la hora de saber cómo usar el arco, saber cómo distribuir, saber cómo frasear, saber todo ese tipo de cosas que son muy importantes. Y a la hora puramente técnica, a mí lo que más me enseñó ha sido Bach. El hecho, sobre todo las partes polifónicas, es decir, cómo narices arreglarse para que esa voz, la tercera voz salga, pero haya un arpegio, es decir, Mozart y Bach yo creo que han sido para mí los que más me han ayudado como violinista. Y como director, sinceramente pienso que los que a mí más me han ayudado para entender un poco el mundo han sido Haydn y Beethoven. Yo creo que son esos 2 mundos los que más me han ayudado. Mozart es como más cerca del cielo, es todo más, sale todo más perfecto, pero con Haydn y Beethoven uno tiene que hacer una búsqueda muy grande, y de Haydn y Beethoven ya sale todo, ya está Schubert, ya está Mahler, ya está todo, así que me parecen los más relevantes a mí, por lo menos, que me han ayudado. Aquí yo a lo mejor voy a estar mucho menos en la línea que muchos de mis otros colegas. A mí lo que me interesa es ver personalidad y ver preparación. Yo hay muchísimas audiciones en las que escucho gente que toca genial, pero los pasajes de orquesta no se lo saben. Y esa persona para mí es un 0. Solamente por el hecho de que, viniendo a una orquesta, no se saben los pasajes orquestales. Está luego. Y la otra cosa es que yo, si estoy buscando a alguien para mi grupo, lo que estoy intentando es alguien con una personalidad, alguien que yo vea que puede estar en la misma línea que yo, pero también que puede aportar algo. Una persona que toca así como solo segura, a mí, yo no sé si esa persona me va a resultar, por muy bien que toque. Entonces, a mí me gusta más eso. Y una cosa más, si en una orquesta le dicen, tocó muy personal, no nos gusta, muy bien, esa no es tu orquesta. O sea, la orquesta en la que te acojan por quien eres es la tuya. Y si no, siga buscando.
obviamente la música es una parte inherente de la cultura y por tanto pertenece a la cultura de cada sitio. Sinceramente, por lo menos en Europa, a mí me parece que la música está muy estandarizada en cuanto al nivel cultural. Es decir, la música se hace más o menos de la misma manera, a los mismos conceptos. Obviamente en cada país hay un foco determinado. Por ejemplo, si uno va a Austria, pues el estilo clásico austríaco, la primera y segunda escuela austríacas, pues obviamente ahí es quien no lo haga bien, pues casi lo deportan, ¿no? Está claro. Y por ejemplo en Italia, pues hacer una ópera italiana con una orquesta italiana, pues no se puede aprender más. De manera que claro, hay focos diferentes y hay tendencias diferentes. Pero si te digo la verdad, yo creo que la tradición está bastante asentada en lo que se refiere a Europa. A mí, por ejemplo, me parece muy bonito y me da mucha frescura venir aquí, porque como no hay una tradición que tenga unos 200 años, muchas veces nos encontramos tocando una pieza muy tradicional, para mí por lo menos, la primera vez. Entonces, a mí me gusta mucho esa visceralidad a la hora de yo qué sé, tocar una heroica la primera vez que la tocamos todos juntos, ¿no? Y esa perspectiva es muy bonita porque no tienen prejuicios, y los prejuicios son una parte de la tradición que a mí no me gusta. Es decir, a mí lo que me gustaría es que cada vez que uno abriera la partitura en cualquier parte del mundo, lo hiciera como si fuera la primera vez. Y aquí esto sí que se puede hacer, allá es más complicado. Bueno, hay muchos. Yo recomiendo los básicos. O sea, el primero es Leopold Mozart. No solo para los instrumentistas de cuerda, y no para aprenderse cada regla de memoria ni para estudiar las cosas técnicas, sino para entender que en aquel momento los músicos se basaban en un código de reglas muy claro y muy estricto que sus profesores les enseñaban. Entonces, si uno quiere tocar a Mozart, lo único que tiene que hacer es ver cómo Leopold Mozart habla de cómo tocar el arco abajo y el arco arriba. Entonces uno ya entiende que en el 3x4 no tiene que hacer esto, pero si se desdoblan los arcos hay que hacerlos de una determinada manera, y eso ya trae un lenguaje. Entonces, me parece muy bonito entender un poco el contexto del mundo del lenguaje que había en ese momento. Quantz es muy bueno para lo mismo, aunque solo habla de ornamentación, pero muchas veces también habla de retórica. Sinceramente, yo tampoco creo que haya que ponerse a mirar muchas biografías, muchas cosas. Lo único que uno tiene que ver es cómo en ese momento se pensaba la música. Hay un libro muy bueno, pero solo en alemán, sobre Mozart, que se llama Mozart y Salzburgo, un lugar para su talento, ein Ort für sein Talent en alemán. Y describe de alguna manera cómo Mozart se encontraba en una ciudad llena de música y qué influencias tuvo, por ejemplo, a la hora de componer. Muy interesante cómo la historia se relaciona con los compositores. Y esa es la última cosa. Mejor que una biografía que hable de los chismes, de con cuántas mujeres estuvo bajo, no sé qué. A mí me interesa más una biografía donde se diga Bach quién escuchaba, y qué partituras copió, y quién fue su maestro, y qué partituras estudió, ¿entiendes? Sí. Eso me parece mucho más importante, porque eso nos dota de un contexto mucho más integral a la hora de hablar de compositores. La música cambia sociedades, cambia el mundo, si uno quiere y si uno lo sabe hacer. Yo lo veo acá, por ejemplo, hay muchos muchachos que si no tuvieran la música, pues estarían abocados a un futuro mucho menos bonito y mucho más complicado, ¿no? Y en general yo creo que la música es capaz de cambiarle a uno no solamente la vida, sino la cabeza, el cómo organizar las cosas, el cómo ser disciplinado, el cómo ser mejor persona, el cómo comunicar, el cómo compartir. O sea, es una herramienta de cambio, y lo bueno de la música es que no hace falta conocer ni leer música para sentirla. De manera que nosotros tenemos una herramienta muy importante, muy fuerte, que es esa, la herramienta de cambio, de poder ir, tocar y que la gente se emocione, o la gente diga, uy, esto no me gusta, o como en alemán el otro día, niños, mayores, personas que entienden, personas que no entienden, y todos se quedaron impresionados de lo que allí pasó, solo por el hecho de que la música no tiene barreras, no tiene fronteras.